Buen día, jóvenes. ¿Cómo está el audio? ¿Cómo están las imágenes? Buen día, ingeniero. Se ve todo bien. Ah, qué bien, me creo. Sí. El día pues despejado, está bonito, ¿no? Pero, pero hace frío. Esta es la última gráfica, ¿no? Como visto, carga, descarga. Carga, descarga es el trabajo, la función del condensador, ¿no es cierto, no? Y debido a esta relación, ¿no? De que la resistencia, decimos, ¿no? de la resistencia activa, ¿no? Es mayor que mucho mayor que la resistencia del diodo, entonces los tiempos de carga son más rápidos que los tiempos de descarga. Esta es la corriente por medio del cual se carga el condensador, ¿no? De polaridad directa, ¿no? Que es a partir, digamos, ¿no? De que la tensión aplicada por la fuente supera los 278 voltios, ¿no? 278 voltios, a lo cual se carga instantáneamente el condensador, se carga 278. Tal es así que para cuando viene la polaridad, digamos, indirecta, decimos, ¿no? Entonces, decimos, ¿no? Esos 278 voltios bloquea, decimos, ¿no? A la polaridad, decimos, directa, ¿no? Y entonces, una vez que la fuerza electromotriz supera los 278, recién, decimos, ¿no? Surge la polaridad indirecta en todo caso, ¿no? Como habíamos acotado en su momento, decimos, sin el condensador, los niveles de que divide la polaridad indirecta sería el eje, en todo caso, el X, ¿no? Pero como ya hay un condensador que ha cargado, ¿no? A través del diodo, a 278, entonces abajo de 278 es polaridad indirecta, por encima de 278 hasta 280 es polaridad directa, donde surge la corriente de carga, ¿no? Del condensador. Pero cuando ya decimos, ¿no? Otra vez decimos, ¿no? La correspondiente, decimos, ¿no? Tensión del condensador baja a menos 278, entonces surge la polaridad indirecta y entonces se cierra el condensador, ¿no? Porque está en polaridad indirecta, y surge la intensidad de descarga, decimos, ¿no? La intensidad de descarga, y si es cierto la carga en ese sentido, la descarga se da, decimos, ¿no? En ese sentido, a través de la resistencia activa, que es mucho menor que la resistencia, decimos, indirecta del diodo. Entonces se descarga por allá y sostiene, ¿no? Sostiene 278 voltios, decimos, ¿no? Es la resistencia, ¿no? Es el principio de trabajo de estabilización, decimos, de conversión de corriente alterna a corriente continua, ¿no? Ya, eso simplemente, decimos, ¿no? Para acotar es lo más importante. Ya, ahora veamos entonces, ¿no? Voy a borrar la pizarra y seguimos, ¿no? Con el desarrollo. Ya. Influencia entonces, ¿no? De la temperatura
antes de ver, digamos, ¿no? El diodo, decimos, ¿no? El diodo Zener, decimos, que complementa con la estabilización de lo que significa, decimos, ¿no? La conversión, decimos, de corriente alterna a corriente continua. Hagamos entonces influencia de la temperatura en el punto ya no mi marcadorcito cheque. Eso es una noticia constante. En el punto de trabajo del periodo. Tanto en polaridad directa como en polaridad, decimos, ¿no? Indirecta, dependiendo de la aplicación, decimos, ¿no? Del diodo, tenemos puntos de trabajos. Como ser en polaridad directa, la amplificación, como en polaridad, decimos, ¿no? Indirecta, también decimos, ¿no? Polaridad indirecta como la estabilización, decimos, ¿no? En polaridad directa puede ser también la rectificación, decimos, ¿no? O simplemente decimos, ¿no? Está en un trabajo de corte también, ¿no? En lo que se refiere, decimos, ¿no? A diferentes esquemas, ¿no? De aplicación, decimos, del diodo. Ya hablamos a qué nos referimos cuando hablamos de la influencia de la temperatura en el punto de trabajo del diodo. Seguro que sí, decimos, porque la temperatura lo que influye de manera drástica, decimos, ¿no? En lo que se refiere a la generación de portadores de carga, de los pares de portadores de carga, hueco y electrones, aumentando su concentración, de partículas portadoras de carga. Y al aumentar la concentración de las partículas portadoras de carga, la electroconductividad, decimos, ¿no? De ese diodo es la que crece, desestabilizando el punto de trabajo. El punto que se ha calculado, decimos, en cualquiera, decimos, de las zonas, ya sea por vía directa e indirecta, decimos, ¿no? En lo que se refiere de la característica de los voltiamperos, decimos, ¿no? Decimos, ¿no? Del diodo. Entonces, decimos, ¿no? Para aumentar la temperatura es que se desestabiliza el punto de trabajo. Y hay que tomar medidas, decimos, ¿no? Para poder, decimos, no eliminar, decimos, ¿no? La causa, ¿no? Que es el aumento de la temperatura, ¿no? Que también decimos, ¿no? O sea, hay otros métodos para eliminar, decimos, el incremento de la temperatura, estabilizándola y utilizando, decimos, ¿no? Equipos, decimos, ¿no? De refrigeración, aire acondicionado en los laboratorios, los cuales decimos, básicamente decimos los elementos de inteligencia artificial, ¿no? Son a base de semiconductores, ¿no? Pero también decimos, ¿no? La otra forma sería, decimos, ¿no? Utilizando, decimos, ¿no? Como complicando el esquema, decimos, electrónico, ¿no? A objeto, decimos, ¿no? De estabilizar, decimos, compensar, decimos, ¿no? Ese aumento de electroconductividad a través, decimos, ¿no? De los que se denominan, ¿no? Retroalimentación. Retroalimentación. Bueno, eso, digamos, de otro concepto, ¿no? De entendimiento, como son los sensores, ¿no es cierto? ¿No? Reciben, decimos, la información de manera instantánea, decimos, ¿no? Su escalada o desescalada, decimos, los parámetros, y en función de eso, decimos, utilizando los etalones, decimos, ¿no? Es el que, decimos, ¿no? Reacomoda, decimos, ¿no? El punto de trabajo de tal manera, decimos, ¿no? De poder, decimos, ¿no? Controlar, decimos, ¿no? Por decir, decimos, ¿no? Una manipulación de datos, ¿no? O, como se dice, decimos, ¿no? Como hablamos de lógica, decimos, ¿no? Que se considera, decimos, ¿no? En lógica, la función, decimos, ¿no? De los operadores para la correspondiente
manipuleo de datos, en todo caso, ¿no? Ya. Entonces, digo, veamos lo que sucede, decimos, ¿no? En la gráfica de los voltiamperos. Tanto en polaridad directa como en polaridad, decimos, ¿no? Indirecta. Intensidad indirecta. Es el miliamperos, ¿no? Y la tensión es décima de vuelta. Intensidad indirecta en microamperos, ¿no? Acá tendríamos, ¿no? Tensión indirecta. La pelota. Intensidad, pero tensión indirecta. Entonces, ¿qué significa eso, no? A este lado decimos, ¿no? Al lado derecho tenemos polaridad directa, ¿no? Polaridad directa. ¿Es otro lado? Polaridad indirecta, ¿no? Y el concepto de sintonizar, decimos, ¿no? El trabajo del diodo en polaridad directa a polaridad indirecta. Eso a través de la polaridad, decimos, ¿no? De las conexiones de los bornes de la fuente con respecto a, decimos, los bornes del diodo, ¿no? Por otro lado también decimos, ¿no? También decimos con resistencias en serie, decimos, ¿no? De una aplicación, decimos, ¿no? Al diodo podemos también, decimos, ¿no? Al sincronizar un punto de trabajo, ¿no? A través, decimos, ¿no? De las líneas de carga, como habíamos ya con ustedes analizado, ¿no? Y la relación que existe entre la resistencia, ¿no? Con respecto, decimos, ¿no? A la resistencia del diodo, semejantes, similares, mucho menor resistencia activa, mucho menor resistencia decimos, activa con respecto a la resistencia del diodo, que son esos tres casos que ya hemos visto, ¿cierto? Veamos entonces ahora en lo que se refiere, decimos, ¿no? A la gráfica de las polaridades, ¿no? 0,3 hasta ahí, ¿no? Es el punto de mayor, decimos, ¿no? Curvatura en lo que se refiere, decimos, ¿no? Las características de los temperos en polaridad directa es 0,3, decimos. Es un dato, decimos, del diodo, ¿no? De potencia media, ¿no? Es, decimos, en condiciones neutrales, decimos, ¿no? Es la tensión de codo en condiciones neutrales, decimos, del diodo, como que ahora la adquiere, ¿no? Toma la medida de voltaje y le tiene que dar entre sus patitas 0,3 voltios. 0,3 o 0,4. ¿No? Entonces, ahí tenemos la gráfica de mayor, decimos, ¿no? Curvatura. ¿Sí? Acá, confuso, pero no, yo que no hace mucho juego, no nos dio hace mucho juego el día de los profes, ¿no? Ah, ya. Entonces vamos para arriba ahí, ¿no? Eso es, decimos, ¿no? En condiciones, decimos, ¿no? A temperatura normal, 20 grados centígrados. Temperatura nominal, ¿no? Nominal. Temperatura nominal significa temperatura en las cuales ha sido calculado, ¿no? Como parámetro ideal, ¿no? Y que permite, sin gozar de este dispositivo, la garantía que da el fabricante, ¿no? Su correspondiente años de servicio en condiciones, decimos, de
de datos nominales. Temperatura nominal. 20 grados. Igual la probabilidad indirecta, así. En probabilidad indirecta. 10 miliamperos, 20, 20, 40, 60, ¿qué? Y concreto. Ahí, ¿no? A 20 grados centígrados. ¿Ya? Son sus correspondientes datos o gráficas de voltiamperos normales. Con esas gráficas, con esos datos, con esas relaciones, ¿no? Es que se trabaja para el confeccionamiento de diferentes dispositivos, de acuerdo, decimos, ¿no? A la función que queremos obtener de ello. Ahora, si roja 20 grados centígrados, esto ya es una temperatura. Subió la temperatura del ambiente, fallaron los aires acondicionados. Entonces tenemos una variación de la electroconductividad del dispositivo que ha cambiado su punto de trabajo. Ingeniero, disculpe, no se le está entendiendo bien lo que está hablando. ¿Se ve mal o se escucha mal o el profe está muy lejos? Creo que estaba muy lejos porque se escuchaba mal, no se entendía nada de lo que hablaba. Ah, pero ahora mejor, ¿no? Sí, se escuchaba música. Entonces, voy a hablar aquí cercano a ustedes. Y eso que tenemos un fondo musical, ¿no? Está bien, ¿no? Ya, pero eso es esporádico. Bueno, tenemos entonces la influencia de la temperatura en el punto de trabajo del diodo y que se le debe de satisfacer para un normal rendimiento, procesamiento de datos, de elementos de inteligencia artificial en los laboratorios. En ese laboratorio se tiene que brindar, adecuar una temperatura nominal para el cual fue, decimos, calculado el dispositivo para un normal desenvolvimiento, un normal trabajo, normal procesamiento de datos, de tal forma decimos que obtengamos resultados fidedignos, correctos a lo que estamos buscando. Porque si se cambia el punto de trabajo, entonces el resultado no va a ser el que queremos nosotros, decimos, ¿no? Acceder, decimos, ¿no? Imagínense, decimos, ¿no? En cuestiones así extremas de trabajo, ¿no? hasta el ser humano, decimos, ¿no? Baja su rendimiento, en todo caso, ¿no es cierto? ¿No? Entonces hay que brindarle al ser humano condiciones también nominales de trabajo, ¿no? Porque si no, su esperanza de vida queda reducida. A ver, los mineros que trabajan en condiciones, decimos, ¿no? De total, decimos, toxicidad, decimos, los gases en las minas, decimos, ¿no? Su esperanza de trabajo, de vida se reduce hasta 45 años, imagínense, decimos, ¿no? Lo mismo sucede, decimos, ¿no? Con los dispositivos, decimos, electrónicos, ¿no? Si no nos da, digamos, al ser humano una condiciones de trabajo, decimos, ¿no? Normales, decimos, o al estudiante, decimos, ¿no? Porque no, tampoco no es, decimos, un lujo tener los aires acondicionados en las aulas de la Gabriel Moreno, ¿no es cierto, no? Porque es sofocante. ¿Cómo puedo decir una concentración total de estudiantes si no tiene una condición nominal de trabajo, ¿no?
40 grados, imagínense, ¿no? Está más preocupado ahí el compañero, decimos, ¿no? En refrescarse, ¿no? En ventilarse, ¿no? En atender la clase, ¿no? Son condiciones extremas, decimos, ¿no? Igualmente para el equipo, ¿no? Hay que brindarle, decimos, sus condiciones nominales para el cual fue diseñado, decimos, para un trabajo, decimos, un rendimiento, decimos, ¿no? Correcto, y que su esperanza de vida sea la que el fabricante, decimos, ¿no? Ha establecido. Entonces, decimos, y es un factor que influye, decimos. Prueba de ello es que los laboratorios, decimos, ¿no? Se mantiene una temperatura nominal de 20 grados centígrados, no por los que trabajan en los laboratorios, por los ingenieros, científicos, etc., sino es por el equipo también, básicamente, ¿no? El equipo, 20 grados centígrados. Porque al aumentar, decimos, ¿no? La temperatura, aumenta, que son semiconductores, aumenta el proceso de generación de pares portadores de carga, huecos y electrones. Al aumentar estos pares portadores de carga, aumenta la concentración de partículas portadoras de carga, y esto a su vez, decimos, ¿no? Significa que aumenta, al haber mayor carga, ¿no? Cargas libres, ¿no? Que pasan, decimos, de la zona de valencia a la zona de electroconductividad, son electrones libres, entonces aumenta su electroconductividad, ¿no? Al aumentar la electroconductividad, entonces, ¿no? Eso significa que influye, decimos, ¿no? En su correspondiente punto de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en polaridad directa, imagínense, aumentó su electroconductividad, ya no será, decimos, a 0,3, en este caso, ¿no? Ya no será, decimos, a 0,3, ya no será 0,3, decimos, ¿no? Los amperajes que hemos determinado en todo caso, ¿no? Así es, ¿no? Aumentó. Aquí estamos volcados en todo caso, ¿no? Ya. Esto sería en todo caso, ¿no? A ver. Era con verde, pues, ¿no? Acá sería entonces 20 grados centígrados. Y acá tendríamos entonces los 50 grados. Así. ¿No? Entonces, su electroconductividad aumenta, ¿no? Aquí. Este valor, decimos, ¿sí? A este otro valor. Entonces, un delta I que determina un cambio de punto de trabajo. Si su punto de trabajo de trabajo ha cambiado su punto de trabajo. Lo que hace variar es el proceso de, valga la redundancia, procesamiento de datos, ¿no? Ya tendríamos otros resultados que van a ser erróneos, ¿no? Por ejemplo, está yendo el avión, decimos, ¿no? Ahí los sensores indican de que ahí trabaja en condiciones extremas, ¿no? Los sensores indican, decimos, que el acercamiento de un objeto directamente a ese, o simplemente, decimos, puede ser, decimos, ¿no? Un punto de colisión, decimos, un cerro, que supuestamente está a 15 kilómetros de distancia, ¿no? Pero debido, decimos, las condiciones extremas de trabajo, decimos, ¿no? Del equipo a base del efecto Doppler para determinación, decimos, de ese punto, decimos, de colisión, entonces le va a decir que la colisión va a ser, decimos, ¿no? 15 segundos, decimos, cuando en realidad la colisión va a ser 13 segundos. Imagínense entonces, catástrofe, ¿no? Pero que por el efecto de la variación del punto de trabajo de los dispositivos a base de semiconductores. ¿Listo, no? Ya, pero en polaridad, decimos directa, las consecuencias en lo que se refiere, decimos, a la variación, decimos, de la intensidad, no son tan graves como en polaridad, decimos. ¿Por qué decimos? ¿Por qué no son tan graves? Decimos, en polaridad, decimos, directa. Por cuanto a la concentración, decimos, ¿no? De las partículas portadoras de descarga no es producto, decimos, ¿no? de la temperatura, sino es producto de la presencia de los donores y aceptores. O sea, la concentración, ¿no? Que está entre 10 a la 15, 10 a la 18. Y en ello no influye la temperatura, ¿no? Pero que sin embargo, si hay cierta, decimos, ¿no? Ese incremento, decimos, ¿no? De que es mínimo de la intensidad, decimos, en polaridad directa, es porque, decimos, ¿no? De todas formas, ¿no? Aparte, decimos, ¿no? De la presencia, decimos, ¿no?
de las partículas que son donadas, ¿no?, o aceptadas por la mezcla, también hay la parte, decimos, del semiconductor base, o sea, el germanio. Pero ahí sí, decimos, ¿no?, surge la generación de partículas portadoras de carga, pero en menor medida, ¿no es cierto? Entonces esa es la razón, decimos, ¿no?, que es punto de trabajo, decimos, más estable en polaridad directa, debido a que la concentración de las partículas, decimos, ¿no?, básicamente es como resultado de los donores y de los aceptores. ¿Está claro ahí? ¿Entendió? ¿Está claro? ¿Vamos bien? Sí, ingeniero. Ya, bien, digo, ¿no? Entonces eso es lo importante, decimos, ¿no?, en polaridad directa, ¿no? Debido a que las partículas portadoras de carga, ¿no?, que forman la intensidad, decimos, directa, son el resultado de los movimientos de las partículas, decimos, ¿no?, que han sido donadas, ¿no?, que han sido aceptadas, donadas el electrón, y aceptadas, decimos, los huecos, que a su vez generan, decimos, ¿no?, un electrón. Y en menor medida, decimos, ¿no?, las partículas secundarias, ¿no?, son 1.000.000 de veces menor, ¿no es cierto?, ¿no?, que las partículas primarias. Pero esas sí son generadas, ¿no?, producto de la generación de partículas portadoras de carga, producto del calor, ¿no es cierto?, de la temperatura. Ya, pero veamos ahora, decimos, ¿no?, en polaridad. Esto lo hemos considerado nosotros, ya casi bueno, de alguna manera, esto es a 20 grados centígrados. Va a cambiar, no importa el color. La vemos desde 50 grados centígrados. Así es. Ay, decía esa 50 grados centígrados. Es mucho más, decimos, el daño, decimos, que produce la temperatura cuando el diodo está trabajando en polaridad indirecta. Y la explicación es simple. A diferencia de polaridad directa, donde las partículas primarias son las que se orientan formando un movimiento direccionado de electrones, ¿no?, nada que ver a la secundaria, ¿no?, son 1.000.000 de veces menos. Pero acá, decimos, las partículas que, pues acá la intensidad de difusión, pero acá la intensidad de Dreyfus, y que tiene como grandes actores la formación de la intensidad de Dreyfus, decimos, a las partículas secundarias. Y las secundarias son aquellas, ¿no?, que han sido originadas por la temperatura, es decir, son, como se dice, decimos, ¿no?, generadas, decimos, son partículas generadas, ¿no?, por la temperatura, partículas portadoras de carga generadas por la temperatura. Y son las secundarias, ¿no?, las que son 1.000.000 de veces menos, decimos. Pero a diferencia, decimos, de por la directa, ellos tienen protagonismo, por cuanto la diferencia, decimos, ¿no?, de potencial, decimos, de la fuente va a ser, ¿no?, 50 voltios, 100, 140 años. Ya, listo, ¿no? Y hay una fórmula, ¿no?, que nos va a permitir, decimos, calcular, decimos, la intensidad, básicamente, decimos, ¿no?, la indirecta. Dice así, ¿no? Acá. Intensidad, decimos, indirecta en función de la temperatura. Se da igual a la intensidad, decimos, indirecta a 20 grados centígrados, como y que la cual va a quedar multiplicada, decimos, a un exponente, decimos, ¿no?, a un exponente, decimos, ¿no?, un factor 2 exponente temperatura nueva, ¿no?, menos 20 grados centígrados, así, todo sobre 10. Ahí está. Su fórmula. Poder, decimos, encontrar, decimos, la intensidad indirecta, decimos, a un cambio drástico, decimos, ¿no?, de temperatura. Ejemplo, decimos, ¿no?, si la temperatura ha sido, decimos, ha aumentado de esta forma, un incremento de la temperatura
70 grados centígrados. Entonces, ¿no? Tendríamos, ¿no?, un resultado igual a de la intensidad, un crecimiento de la intensidad A indirecta a 70 grados centígrados igual a la doble de la intensidad original indirecta a 20 grados centígrados y por 2 a la 70 menos 20 sobre 10. Digamos, intensidad entonces indirecta a 70 grados centígrados o igual a intensidad indirecta, ¿no?, a 20 grados centígrados por 2 a la 70 menos 20, 50, dividido entre 10, menos 5. Entonces, 2 a la 5 significa 32, ha aumentado la intensidad 32 veces, ¿no? 32 veces más que la intensidad a 20 grados centígrados. Tremenda esa influencia de la temperatura en polaridades, en polaridad indirecta. Reitero, ¿no? Entonces, en polaridad indirecta es más drástica la influencia encima de la temperatura en el procesamiento de datos en un dispositivo de inteligencia artificial, decimos, ¿no? De tal forma, decimos, ¿no?, de que si la intensidad indirecta a 20 grados centígrados, condiciones nominales, ¿no?, su temperatura por XZ motivos sufre, ¿no?, accidentalmente un incremento a 70 grados centígrados, entonces esa intensidad original ha crecido en 32 veces, ¿no? Desastre, ¿no? Ya. Eso es lo que se refiere a la influencia, decimos, de la temperatura en el trabajo, decimos, ¿no?, del diodo. ¿Preguntas? Ya, ¿se puede borrar la pizarra, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya, vamos a pizarra entonces, ¿todo claro? Más claro que el agua que ahí. Ya. Subtítulo entonces, diodo Zener. Sabes, en eso. Divino. Ya, diodo Zener. Si hablamos de diodo Zener, directamente nos tiene que venir a la cabeza el siguiente dato. Tensión Zener. Subtensión Zener. O sea, si adquirimos y quiere alta potencia, ¿no? Si adquirimos, decimos un diodo Zener
asociado, decimos, ¿no? Al diodo Zener viene su tensión Zener. ¿Y qué información nos da esa tensión Zener? Nos dice que esa tensión Zener significa que es la tensión, decimos, ¿no? Que estabiliza. Si la tensión Zener que varía es unidades, ¿no? 2, 3 tensiones Zener, hasta 200 de tensión Zener, significa, decimos, ¿no? Que en esa tensión Zener ese diodo estabiliza. ¿Qué cosa? La tensión. Por eso se utiliza, decimos, los diodos Zener, decimos, como estabilizadores de tensión. Estabilizadores de tensiones. Por ejemplo, decimos, ¿no? Hemos visto que en la rectificación, ¿no? Tenemos una rectificación, ¿no? No decimos semejante a la que nos infiere, decimos, ¿no? Lo que habíamos denominado esquema funcional, ¿no es cierto? Tenemos el siguiente esquema funcional para la estabilización, para la rectificación. Así. Así, ¿no? Así era, no era, ¿no? Era para otro. Químico, así, entrada. Ahí. Es el esquema funcional del estabilizador. ¿No? Entrada es un consumidor de energía variable, ¿no? Analógica. El concepto analógico es diferente, ¿no? Que viene, si hablamos de analógico, tenemos que hablar de lo digital, ¿no? ¿Vale? Alterno. Tenemos entonces en la salida una señal constante. Consumidor de energía alterna y generador, decimos, ¿no? De energía constante. Eso es nuestro, bueno, es nuestro objetivo, decimos, ¿no? Ideal, decimos, ¿no? La representación ideal de un rectificador, ¿es cierto, no? Pero ¿qué hemos obtenido cuando hemos analizado el rectificador, decimos, ¿no? Más simple, ¿no? Hemos tenido el siguiente resultado o rendimiento, ¿no? Que originalmente era el 30%, ¿no? Nada que ver con estos datos de nuestro esquema funcional. Teníamos los siguientes, ¿no? Así. Ahí. Bien. Cuando esto será E máximo. Y esto será E mínimo, ¿no? Y teníamos entonces el resultado, no una línea recta, ¿no? Teníamos el resultado, decimos, ¿no? Una gráfica tipo serrucho, ¿no? Donde la escalada del diente, decimos, ¿no? Es menor en prolongación que la escalada, decimos, ¿no? De la descarga, porque cada diente era carga y la otra descarga, ¿sí? Corro. Carga, así. Carga, descarga, ¿no? Carga, descarga. Más allá, ¿no?
así, ¿no? Tenemos entonces una carga, carga y descarga. ¿Por qué esa diferencia? ¿Sí? Porque se carga, ¿no?, más violentamente por el diodo y se descarga en la resistencia. Eso porque el valor de la resistencia activa es mucho mayor de la resistencia del diodo en polaridad directa. ¿No? Y no se descarga por el diodo en polaridad directa, indirecta, ¿no?, porque su resistencia es mucho mayor que la resistencia del usuario receptor, del receptor de señales. Entonces hay un delta E. Pero no nos satisface, ¿no? Ni con, bueno, será similar, digamos, ¿no?, la salida de un rectificador de onda completa, un rectificador de tipo puente, ¿no?, pero no nos satisface. Entonces, ¿qué utilizamos? Conectamos, decimos, esto es la salida de nuestro rectificador, decimos, ¿no?, a la entrada de un estabilizador. Al diodo seno, a la entrada del diodo seno, es un esquema de estabilización. Entonces eso va al diodo seno. Diodo seno. Entonces el diodo seno, de acuerdo a un coeficiente de estabilización también, que también se lo puede manipular y que determina el rendimiento, se lo puede manipular utilizando, decimos, ¿no?, diodo seno, decimos, ¿no?, tipo cascada en serie, y obtenemos, decimos, ¿no?, una estabilización, decimos, ¿no?, mucho más exacta, decimos, ¿no?, pero de la siguiente forma. Diodo seno. Ahí estás. Pero sigue manteniendo la forma de serrucho, ¿no? Seguro que sí sigue, ¿no? Ya. Pero se puede colocar otro diodo seno y otro hasta obtener una línea recta, ¿no? Tendríamos un delta E 1, ¿no?, que es mucho menor a delta E, ¿no?, en la salida del diodo seno. Bueno, esa es la idea, ¿no es cierto, no? Bueno, ¿está claro? Ya, ahora, ¿qué parte decimos? Es la que se utiliza, cómo se conecta el diodo seno para fabricar, decimos, ¿no?, un estabilizador, decimos, ¿no?, de presión. Acá, ¿no? Ya. ¿Todo encontró? ¿Todo bien? Listo. Veamos entonces, ¿no?, qué zona, qué parte, y cómo sintonizamos, cómo obligamos al diodo seno que trabaje como un estabilizador, decimos, de presión. Ya. Obviamente su trabajo será en polaridad indirecta. Y su rompimiento, ¿no?, ¿cómo es que se lo baja? Porque estabilizar, que no necesariamente necesitamos a 140, a 200 voltios cuando se genera el rompimiento. Vamos a ver, ¿no? Lo que necesitamos es unidades de voltios, ¿no?, polaridad indirecta.
Esa es la gráfica polaridad indirecta, decimos, ¿no? De la intensidad de Drake. La gráfica por tempero de un diodo obsceno. Y se baja, decimos, ¿no? Por decir, el surgimiento, decimos, ¿no? De los rendimientos en intensidades bajas, debido al efecto del túnel, decimos, ¿no? Debido al efecto de que se le sube la concentración de 10 a la 16, 10 a la 15, a 10 a la 18. Por eso los diodos son dispositivos de alta concentración. 10 a la 18 átomos de la mezcla, ya sea el antimonio, pero ese es donor, ¿no? ¿Cuál sería el aceptor? Valencia 3, ¿no? Aluminio, eso, arsénico. Entonces, la presencia sería de 10 a la 18, 10 a la 18, estamos hablando de polaridad, decimos, ¿no? Indirecta. De aluminio, ¿no? Altísima concentración, lo cual, decimos, ¿no? Crea un gran, decimos, campo eléctrico, con su vector de intensidad del campo eléctrico, ¿no? Que es el que permite, decimos, la amplificación del efecto del túnel. ¿Qué significa el efecto del túnel? En su momento le hemos hablado, ¿no? Es el paso de las partículas portadoras de carga por la capa de transición sin pérdida de energía. ¿Qué significa sin pérdida de energía? No se le combina la capa de transición. Porque el ausentismo es prácticamente muy bajo, decimos, ¿no? De las partículas portadoras de carga en la cultura, ¿no? Y veamos entonces esta gráfica, ¿no? Y diremos entonces, decimos, ¿no? Que hay una gran, decimos, ¿no? Diferencia, decimos, ¿no? De los incrementos de las intensidades con respecto al incremento correspondiente, decimos, a ese incremento de intensidad del incremento, ¿no? De la tensión, delta tensión y delta intensidad. Veamos, ¿no? Ahí tenemos una intensidad mínima, ¿no? Correspondiente a ese punto de ruptura, ¿no? Intensidad mínima y un punto de intensidad máxima. Es zona de trabajo reversible, decimos del diodo, más abajo zona de trabajo irreversible, ¿no? Y máximo. Y estamos hablando ya, digamos, ¿no? De miliamperes, ya no microamperes, ¿no? Miliamperes. Gracias al efecto del túnel, lo cual va a corresponder también a un delta, ese es el delta, ¿no? Delta I, ¿no? Vemos que es amplio, delta I. Es amplio, ¿no? Como respuesta, decimos, ¿no? A un delta U mínimo.
esto va a corresponder, ¿no?, a un E máximo. Un E mínimo. Y hay un delta U, delta E. Se le hace amplio, ¿no? Acá podemos decir estrecho. Estrecho. ¿Verdad? Entonces, si vamos a elegir, decimos, un punto de trabajo aquí en la mitad, ahí, punto de trabajo T. Ese punto de trabajo T será lo que se denomina entonces, el que está identificado como tensión Zener. Ese es U Zener. Es el punto ideal, decimos, ¿no?, para la estabilización de la tensión. A ver. Si quedó, mírenlo. Bien, necesito. ¿No? Y eso es ahí donde se tiene que sintonizar, decimos, y un Zener se tiene que sintonizar el diodo Zener para que estabilice un Zener, en un Zener. Entonces, es la tensión la que estabiliza el tensión Zener. Eso vamos acá a escribirlo, ¿no? Un Zener es el valor en la gráfica de los voltiamperos, es el valor en la gráfica del diodo Zener, es el valor en la gráfica del Zener, donde el diodo Zener estabiliza la tensión. Porque imagínense, ¿no?, pequeños cambios de tensión, decimos, pequeños cambios determinan grandes cambios de la intensidad. ¿Eso qué significa? La tensión se mantiene, ¿no?, en el diodo. Por más que la intensidad por el diodo, decimos, ¿no?, varíe ampliamente. Entonces eso significa, si la tensión ahí se mantiene constante en el diodo Zener, independiente de la intensidad que circule por el diodo Zener, ¿eso qué significa? Que cualquier resistencia, cualquier usuario, cualquier receptor, ¿sí?, conectado en paralelo a ese diodo Zener, va a tener, decimos, estable una tensión Zener. Un Zener será estable. Y es a tal grado tan estable, decimos, que se utiliza como tensión patrón, ¿no?, para poder, decimos, comparar, decimos, con otros valores y a través, decimos, ¿no?, de la retroalimentación, ¿no?, corregir el procesamiento de datos. ¿Está claro? O de nuevo otra vez. Entiende, ingeniero. Una consulta, ahí en la gráfica donde está UZ abajo hay unos numeritos que no logro entender, no se logra enfocar bien qué numeritos o qué es lo que está escrito. Aquí en la gráfica, aquí. Sí, abajo del UZ, arribita. Ah, este. El Sí. máximo, el mínimo. Ahí. Es este. Es lo que se introduce, decimos, ¿no?, al diodo Zener. Lo que sale, decimos, ¿no?, lo que sale del rectificador, ¿no?, al diodo Zener. Porque si se mantiene el máximo mínimo en los márgenes, decimos, ¿no?, y será obviamente, ¿no?, el producto, decimos, a ver, voy a poner acá. Si delta E es menor, decimos, ¿no?, al producto, decimos, del delta I, que es
que es E máximo, ¿no? Perdón, I máximo menos I mínimo multiplicado por la resistencia del receptor o usuario de esa tensión rectificada, perdón, de esa tensión estabilizada. Vamos a poner usuario, el usuario, el que va a usufructuar de esa tensión estabilizada. Entonces diremos que está garantizada la estabilización, ¿no? Porque imagínense, decimos, ¿no?, que nos salgamos de este delta, ya no va a haber ninguna estabilización, ¿no? Debe corresponder esa delta E a esa delta I, debe estar adentro de eso, ¿no? Y por esa razón que este es un dato que lo vamos a utilizar para hacer los cálculos, ¿no?, de una que nos permita sintonizar el trabajo del diodo Zener, obligar al diodo Zener que trabaje en esta zona, porque eso es su zona de estabilización. Si nos salimos de esa zona, de esos datos de estabilización del diodo Zener, listo, no hay estabilización. Es por esa razón decimos que se necesita en condiciones de laboratorio encontrar, decimos, esta gráfica de los rol temperos. Ya he dicho en ese momento, ¿no?, que le voy a mandar con condiciones de laboratorio, ¿no?, un esquema que nos permita, decimos, obtener estos datos. Y tiene que ser exacto, ¿no?, tiene que ser materiales, decimos, ¿no?, muy sensibles, equipos sensibles. ¿De nuevo otra vez o nada? Vamos de lleno ya, ¿no? ¿Sí? Porque lo primero que tengo que, digamos, inducir, decimos, o despertar, decimos, es el interés de esta aplicación. O sea, y eso significa, es comprendiendo el problema, porque si comprendemos el problema que vamos a resolver, entonces lo resolvemos, ¿no? Y si no entendemos el problema que vamos a resolver, no sabremos ni cómo. Algo así. ¿Ya? ¿Está claro? O de nuevo repito. Está claro, ingeniero. Ya, veamos entonces, ¿no?, el esquema, puede ser aquí, el esquema de estabilización de los. Yo sé, ahí. Ahí quizás. En paralelo, la resistencia del usuario. Ahí quizás. Adri, bota el gato porque se va a quedar por ahí. Al Choco. Ahí quizás. Tensión cero. Quizás. U0. Y la misma vamos a tener la resistencia, ¿no? Claro, está conectada en paralelo. Así. Claro. O sea, sería entonces también tensión cero, ¿no? Claro. Pero quiero trabajar sintonizado, polaridad indirecta. Entonces, polo negativo y polo positivo. Ya está en polaridad indirecta, ¿no? Pero puede estar acá, sintonizado, o acá, etc. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Una resistencia sintonizadora o delimitadora, ¿no?
resistencia, y ahora sintonizadora, que sintonizan. Y en la entrada aquí voy a tener esto, ¿no? Delta E. Y luego en la salida, ¿qué sería eso? Sería un cero. Así. Ya, ahora hay que utilizar todos los datos. Los datos, ¿no? Delta E, hay que utilizar los datos delta I, hay que utilizar los datos, ¿no?, de tensión Zener, y hay que utilizar datos de la tensión caída en la resistencia para poder sintonizar ese, ¿no?, para obligar, decir, ¿no?, al diodo Zener a que trabaje en estabilización de la tensión. Voy a borrar aquí para escribir la fórmula de la resistencia sintonizadora. Ya, el difícil de trabajo, ¿no?, es que la L sintonizadora es la que va a absorber, decimos, todos los cambios, decimos, ¿no?, de la tensión, decimos, ¿no?, a estabilizar. L sintonizadora será igual, en su valor medio, sobre, ¿no?, la intensidad también en su valor medio, más, en este caso, ¿no?, más la intensidad, decimos, ¿no?, que pasa por la, más la intensidad que pasa por la, intensidad que pasa por la resistencia. Y menos, obviamente, tensión cero. Por eso es el más, sí, claro, valor medio. Sí, valor medio. Entonces, el valor medio es igual a la sumatoria, ¿no?, E máximas más E mínimo más E mínimo, todo sobre 2. Y la intensidad valor medio será, decimos, ¿no?, allá, E máximo más E mínimo también sobre 2. Y la intensidad, decimos, la resistencia L, bueno, a la tensión Zener, no le hemos puesto tensión Zener, así,
Listo, esas son entonces las formas. Para poder obligar, decimos, a un CN que trabaje, ¿no?, en la estabilización Zener en el punto T. ¿Eso qué significa? Si la tensión de entrada E, delta E, decimos, va a cambiar de un lugar al otro lugar, es decir, desde un punto a otro punto va, acá, ¿no es cierto? Está en entrada, ¿eh? Va a cambiar de este punto a este punto. Eso significa entonces, ¿no?, va a cambiar de un lugar a otro. Entonces va a cambiar la corriente de estabilizadora, del estabilitrón, decimos, ¿no?, o sea, del diodo Zener, ¿no? Pero la tensión en él y la tensión, decimos, ¿no?, en la carga que está en paralelo se mantiene constante. Dicen, ¿no?, que toda la tensión, decimos, ¿no?, todos los cambios de la tensión, decimos, de entrada, tiene que ser absorbida, decimos, ¿no?, por la resistencia sintonizadora. Es totalmente absorbida, ¿no?, mayormente absorbida por la resistencia, decimos, ¿no?, sintonizadora, ¿no? Eso significa que la mayor, decimos, ¿no?, el mayor cambio de esta tensión deberá, decimos, ¿no?, corresponder al mayor cambio de la corriente en el estabilitrón. De esta manera se mantiene la estabilización. Es la forma en que la escrita sea delta E. Es el menor, decimos, igual, cambio I máximo menos I mínimo por la resistencia. Eso es lo que dice, lo que he enunciado, ¿no? Lo que dice, ¿no? Dice que todo el cambio de la tensión, decimos, de la fuente, delta E, tiene que absorberse, dice, por el resistor sintonizador. Eso significa, el mayor cambio de esta tensión es máximo y mínimo, debe corresponder al mayor cambio de la corriente por medio de la cual se conserva la estabilización. Y máximo menos I mínimo. Eso que si se sale de estos parámetros, ese cambio encima de la tensión, entonces no va a corresponder, porque se tiene que hacer eso menor a ese cambio. Ese cambio debe corresponder al cambio de intensidad, decimos, ¿no?, por el diodo, ¿no? En todo caso, ¿cierto? ¿No? Preguntas, jóvenes. ¿Está claro? ¿Preguntas, jóvenes? Pues estamos aquí analizando la situación cuando la resistencia, decimos, ¿no?, del receptor, del usuario, del que va a usufructuar la tensión, decimos, ¿no?, es total. Pero la que va a variar, digamos, es la tensión, decimos, ¿no?, de la fuente, que es la salida, decimos, ¿no?, del efecto. Ahora, si deseo, porque no siempre se encuentra, decimos, ¿no?, el diodo Zener, por decir, decimos, ¿no?, en una
en valores diferentes, ¿no? Deseo, por decir, yo Zener, en este caso que sea U-Zener 12 voltios, ¿no? Entonces voy a tener acá 12 voltios. Pero quiero 5, ¿sí? Quiero que haga entonces otra resistencia en paralelo que me absorba 7 voltios. De esa forma, entonces voy a tener acá 5 voltios, ¿no? Ahora, por lo contrario, si quiero 17, estabilización 17, entonces utilizo otro diógeno, ¿no? Otro diógeno que estabilice a 5, ¿no? Use 5 voltios, entonces voy a tener una estabilización acá de 17 voltios. Ahora hablaremos, decimos, ¿no?, de los rendimientos, el coeficiente de rendimiento y cuando la resistencia sea variable y la tensión sea constante de la fuente. ¿Listo? Eso sí lo hacemos el próximo miércoles, ¿no? Miércoles. Y quiero decirles, ¿no? Avanzamos miércoles, viernes también un poco y el lunes, primer examen parcial. ¿Está bien? Ya. Están informados. ¿Hasta luego, jóvenes? ¿Están libres?